Te doy la más cordial bienvenida, compañera Tsin, a este tu tiempo, este tu espacio. Te quedas con todo el público que se está conectando y que pues, muy amablemente me ha escuchado en algunos minutos. Y bueno, te dejamos para que en esta disertación estemos y a lo mejor más al ratito te interrumpa para ver algún punto que sea necesario. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenidos todos a este, su espacio de Pie en Movimiento. Adelante. Muchas gracias, maestro. Muy buenos días a todos los que hoy nos acompañan. Y bueno, como bien lo dice el profe, en esta ocasión vamos a ver lo que se refiere a la prevención del embarazo. Y pues me voy a permitir compartirles pantalla para empezar. Bueno, como les decía, en esta ocasión veremos prevención del embarazo adolescente y mi nombre es Atsin Estefanía Hernández Parra y soy psicóloga. Bueno, para entrar en contexto, primeramente tenemos que ver algunos términos, ¿verdad? En este caso, ver primero a qué se refiere la adolescencia. Bueno, pues la adolescencia se refiere a este periodo en los cuales todos los seres humanos pasamos y que se caracteriza por cambios físicos, cognitivos, conductuales, psicosociales. Y obviamente en esta etapa de nuestra vida se da una característica muy importante que es en el cual buscamos el aumentar los niveles de nuestra autonomía individual. Entonces es muy, muy importante esta etapa y obviamente pues darle esta importancia que requiere, ¿verdad? Esta atención. Bien, ¿y qué tipo de cambios hay en la adolescencia? Bueno, como les decía, existen los cambios físicos, ya dependerá del sexo al cual pertenezcamos. Obviamente, en general, pues se dan aumentos en el tamaño de los órganos sexuales, crecimiento del vello en pubis y axilas. Obviamente, todos estos cambios hormonales característicos, ya sean de hombres o mujeres. En esta ocasión me quiero referir y hacer énfasis más a los cambios emocionales y pues cognitivos que muchas veces no tomamos en cuenta, ¿verdad? Ya que pues los físicos son muy evidentes, pero sin embargo lo que no podemos ver no lo es tanto. Bueno, en el caso de los cambios emocionales tenemos, por ejemplo, los cambios de humor repentinos y la impulsividad que nos caracteriza dentro de la etapa de adolescencia, ¿verdad? Por otro lado, nos referimos a los cognitivos, es decir, todos estos procesos de cómo vamos a ir aprendiendo, asimilando nuevas situaciones, ¿verdad? Se caracteriza por un estado de abstracción, es decir, tendemos a pensar demasiado en algunas situaciones, ¿no? Fantasear. Obviamente, lo que les mencionaba, en busca siempre de una mayor autonomía de pensamiento y pues en todos los ámbitos, ¿verdad? Por otro lado, también existen los cambios sociales, que es cuando vamos formando y reafirmamos nuestra identidad, es decir, todas esas características que nos van a ser únicos. Y por otro lado, tenemos otra vez en lo social la búsqueda de la autonomía, ¿verdad? Ya que nuestra conducta pues siempre va a afectar no solo a nosotros, sino a los demás. Bueno, y aquí tenemos un tema muy importante. Se refiere a la cartilla de derechos sexuales del adolescente y jóvenes. ¿Por qué vemos esto? Bueno, pues porque muchas veces durante esta etapa a los padres nos cuesta mucho ir soltando a nuestros hijos, ¿verdad? Ya que estamos acostumbrados a que son los niños. Sin embargo, debemos de considerar que así como todos tenemos derechos humanos, todos tenemos derechos sexuales. Entonces, el hecho de el conocer su sexualidad es un derecho de nuestros hijos y no podemos, por el hecho de querer protegerlos, negárselos. Entonces, ¿cuáles son algunos derechos sexuales que vienen en esta cartilla? Bueno, el primero es decidir de forma libre, autónoma e informada sobre tu cuerpo y tu sexualidad.
Recordemos que sexualidad no solo se va a referir a la actividad sexual, sino se refiere a muchos otros términos, que obviamente también llega en lo emocional y en lo cognitivo. Ajá. Por otro lado, tenemos el hecho de ejercer y disfrutar plenamente de su sexualidad, es decir, cada quien va a poder decidir sobre su cuerpo, obviamente con la responsabilidad que eso merece, ¿verdad? Derecho a manifestarse públicamente, a manifestar públicamente sus afectos, a decidir libremente, a que se respete su privacidad e intimidad, eso es muy importante, desde una etapa entre los 9 y los 10 años, se tiene que empezar a dar este respeto a la intimidad y obviamente se va requiriendo más intimidad conforme una persona va creciendo, ¿verdad? El otro sería derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Por otro lado, tenemos el derecho a decidir de manera libre e informada sobre su vida reproductiva, el derecho a la igualdad, a vivir libre de discriminación, a la información, a la educación integral en sexualidad. Recordemos que esta educación en sexualidad no solamente nos va a ayudar a prevenir situaciones de estas como embarazo, sino también nos ayuda a prevenir situaciones de abuso sexual. Entonces, hay que darnos cuenta que realmente es muy, muy importante esto de la educación integral sexual. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva, derecho a la identidad sexual y a la participación. Bueno, básicamente estos derechos se colocan en tres niveles. Uno es, pues, la educación sexual, ¿verdad? Que como les decía, nos va a ayudar para muchas cosas, prevenir, sobre todo. No sé si se han dado cuenta, pero la semana pasada salió que México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Entonces, esta educación sexual es de suma, suma importancia. Ajá, recordemos que la educación sexual también va a trabajar sobre lo que es la educación emocional. Ajá, se entrelazan, entonces es muy, muy importante trabajarla. Que no por el hecho de que yo como papá tenga prejuicios o que existan muchos tabús alrededor de temas sexuales, no le permita a mi hijo acceder a esa información. Por otro lado, pues en general tenemos el acceso a servicios amigables. Muchas veces se da el caso en el cual los adolescentes acuden a estos servicios, sin embargo, por prejuicios no se les da el servicio y obviamente pues ellos se ven afectados, ¿verdad? Ya que no pueden tener la prevención adecuada. Otra cuestión sería pues que van a tener el derecho a esta actividad sexual, obviamente pues con responsabilidad. Entonces, bueno, México es el primer lugar en embarazo adolescente a nivel mundial. Entonces, se dice, cada año 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años de edad dan a luz en el mundo. Cada año aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años tienen un hijo. 3 millones de adolescentes entre 15 y 19 años se practican abortos inseguros o clandestinos. Es decir, hay que darse cuenta que en qué medida nos está afectando esto, ¿no? Dice, esto contribuye a las muertes maternas y a problemas de salud. En México se registran 77 nacimientos por cada 1,000 jóvenes entre 15 y 19 años. Ajá. En este caso se toma esta medida de entre 15 y 19 años, sin embargo también existe otras fuentes en las cuales se toma a partir de 10 a 19 años. Y obviamente la tasa en niñas de 10 años obviamente es alta también. Ajá. Entonces, más de la mitad de los embarazos adolescentes obviamente no son planeados. Ajá. Bueno, ¿y cuáles son algunas causas del embarazo? En primer lugar, pues tenemos estas causas, se manejan como sociales. ¿Por qué?
porque en lo social ya va incluido el ámbito familiar, el ámbito individual. Ajá, en este caso así lo estamos tomando. Bueno, en primer lugar tenemos el bajo nivel de educación. Ajá, bajo nivel de educación en general, ajá, pero también bajo nivel de educación sexual y emocional. Ajá. Tenemos otra causa que es la violencia familiar. Aparte de ser violentadas estas adolescentes, obviamente van dañando aparte de su integridad, van dañando su dignidad. Entonces, esto las va a hacer vulnerables emocionalmente. Ajá. Recordemos que existe un lazo muy fuerte entre las emociones y todo este tipo de problemas como es el embarazo adolescente, el consumo de sustancias, el suicidio, ajá. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, sin embargo, en la actualidad es muy importante recalcarlo, porque realmente se está viendo qué tan importante es el hecho de trabajar nuestra educación emocional. Esa área emocional es como la base de todo lo demás. Entonces, esta violencia los va a hacer y las va a hacer más vulnerables emocionalmente. El adolescente, al tener esa vulnerabilidad emocional, cuando encuentra a una persona a la que cree amar o encuentra a una persona que a lo mejor le va a demostrar el afecto que no logra tener en casa, obviamente va a, digamos, a correr a sus brazos, ¿verdad? No va a analizar los probables problemas que pueda tener después, sino que se va a centrar en el aquí y el ahora, ¿no? Es decir, en el que emocionalmente esa persona o el convivir con esa persona o los pensamientos que le hace tener el estar con esa persona, lo va a hacer sentirse aparentemente seguro. Entonces, es ahí cuando suceden estos casos de al no tener esta prevención, obviamente, posteriormente resulta con un embarazo adolescente. Bueno, en otra causa tenemos el tema de la pobreza o bajos recursos. En un momento más se los voy a explicar un poco a fondo, porque esto tiene que ver con el círculo de pobreza. Por otro lado, tenemos el consumo de sustancias. ¿Por qué el consumo de sustancias? Bueno, porque este consumo de sustancias nos va a hacer más vulnerables en el sentido consciente, ajá. Al estar nosotros o nosotras bajo el consumo de estas sustancias, obviamente nuestra conciencia se ve alterada, por lo cual podemos tomar decisiones no adecuadas, ya sea en el caso de las mujeres, estar con alguien y no cuidarte. En el caso de los hombres también, pero en el caso de los hombres últimamente se ha dado, y no me dejarán mentir, el hecho de que existen hasta estos abusos sexuales en grupo. Ajá. ¿Por qué? Porque estas personas ya están bajo el efecto de estas sustancias y muchas veces, pues, aunque lo hacen de manera inconsciente, digo, sin embargo, eso no les quita la responsabilidad, pero muchas veces se da de manera inconsciente. Bueno, y por otro lado, aunque esto se da en varias partes del mundo, aquí en México todavía siguen, existen ciertas tradiciones en las cuales todavía permiten que los menores de edad o los niños se casen con otras personas. Y pues obviamente para formar una familia enseguida. Por eso se da como causa de embarazo adolescente. Aquí está lo que les decía que es el círculo de pobreza. Bueno, ¿cómo va a irse dando este círculo de pobreza? En primer lugar tenemos una niña con menor educación. Como les decía, es una niña con menor educación en el sentido general, en el sentido sexual y en el sentido emocional. Ajá, al estar vulnerable, obviamente sale embarazada. Al salir embarazada va a abandonar la escuela, va a postergar o abandonar este proyecto de vida, el cual se estaba replanteando.
o se había planteado desde un principio, estas metas a corto, mediano y largo plazo, las va a ir dejando a un lado. Posteriormente, ella a su hija o hijo va a ir dando una educación en la cual obviamente ella no tiene las herramientas para darle una educación adecuada en cuanto a sexualidad, y pues obviamente al no tener las herramientas, la pequeña o el pequeño no lo va a adquirir, no va a adquirir este enfoque de género, y obviamente sus hijas pueden quedar vulnerables para volver a repetir este círculo, ya que crece como una niña con menor educación. Bueno, en cuanto a las consecuencias del embarazo, tenemos 3 tipos. Unas son las individuales, las familiares y las sociales. En cuanto a consecuencias individuales, en cuanto a la madre, bueno, en este caso tenemos las consecuencias físicas, ¿verdad? Que serían como las más evidentes, las que podemos ver. Obviamente, pues el cambio del cuerpo, el cambio hormonal, todo ese cambio en el cual el niño va desarrollándose dentro del cuerpo de la madre, ¿verdad? Por otro lado, tenemos las consecuencias en cuanto al desarrollo, es decir, obviamente va a tener que ir dejando sus planes a un lado, obviamente se va a ver interrumpido este desarrollo en todos los ámbitos, en el emocional, en el educativo, en el sexual, a lo mejor si es que lo llegaba a tener, en el recreativo, Por otro lado, tenemos las consecuencias psicológicas, y que digamos que, aunque no se ven, son las más fuertes, incluso más fuertes que las físicas. Todos estos cambios hormonales le van a hacer sentirse a lo mejor vulnerable emocionalmente. El hecho de tener que hacerse responsable de otra persona la va a cambiar, obviamente, va a ir perdiendo cierta autonomía, que es algo que muchas veces no nos dicen en cuanto al hecho de ser madre, ¿no? Lamentablemente está tan estereotipado el hecho de que te digan que cuando tú eres madre todo es bendiciones, ¿no? O todo va a salir bien, o todo es bonito. La realidad es que siendo no fríos en su totalidad, sino que siendo realistas, el hecho de ser madre obviamente tiene un lado en el cual pierdes tu autonomía. ¿Por qué? Porque ya vas a estar al servicio de esta nueva personita que realmente está más vulnerable en todos los ámbitos. Entonces, antes de a veces tener que cumplir tus necesidades, vas a tener que estar pues no sé si al servicio de esa personita, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esa personita es una personita dependiente. Poco a poco va a ir aprendiendo, pero durante los primeros años, pues vas a tener que estar al pendiente de él o de ella. Obviamente esa pérdida de autonomía ejerce un descontrol. ¿Por qué? Porque tú por toda tu vida ya has estado acostumbrado a únicamente cumplir tus necesidades. Por eso es importante que si en alguna ocasión planeas el hecho de tener familia, sea después de los 23 años, que se dice que psicológicamente ya estás preparada para poder tener hijos. Sin embargo, pues obviamente varía dependiendo de la persona, de su desarrollo. ¿Qué otras consecuencias individuales en cuanto al padre? Bueno, principalmente en el caso de cuando toman esta responsabilidad, porque lamentablemente en muchas ocasiones no se da así, pues no va a tener cambios físicos, pero sí va a tener cambios económicos, ¿verdad? Va a tener que hacerse responsable, al igual las madres, ¿no? Muchas veces
va a tener que hacerse ya responsable económicamente del pequeño, ajá, ya no solo son sus necesidades, sino que son las necesidades primeramente de esta nueva personita. Obviamente va a tener consecuencias en su desarrollo. ¿Por qué? Porque también puede pausar su educación, ¿verdad? Puede tener que pausar o tener que renunciar a su proyecto de vida. Y psicológicas en cuanto a que igual va a tener que va a tener que agregar a esa nueva personita a su vida, y no es tanto la pérdida de autonomía como tal, como en el caso de la madre. Sin embargo, sí tiene que dejar sus necesidades a un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe alguien que va a estar en primer lugar. También existen consecuencias individuales en cuanto a esa nueva personita, porque estos padres, siendo adolescentes, van a tener menores conocimientos sobre el desarrollo infantil en primer lugar, van a realizar, en muchos casos, van a tener esta tendencia a realizar actitudes punitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener esa actitud a castigar, a tener que castigar al niño, a su hijo. Ajá, ¿por qué? Porque no van a tener las herramientas para saber cómo controlarlo, cómo educarlo, cómo regularlo. Ajá. Entonces, generacionalmente se van ido aprendiendo esas actitudes de que si te portas mal te castigo, ¿no? Y muchas veces se van a veces hasta agresiones físicas. Entonces, se da mucho esto de esas actitudes punitivas. Obviamente, pues van a tener menor sensibilidad a las necesidades del niño o de la niña, y en muchas ocasiones se llega a dar el rechazo o la violencia hacia este nuevo niño o niña. ¿Cuáles son algunas consecuencias familiares? Bueno, en este caso, en primer lugar, tenemos el rechazo, ¿no? Siempre existen dos caminos, ¿no? Uno en el cual te dicen, ¿sabes qué? Ya me saliste con tu domingo 7 y ya tú arréglatelas, ¿no? O en otro caso tenemos el hecho de que la familia te apoye, pero obviamente va a haber este cambio de dinámicas, ¿verdad? Obviamente ya no vas a ser tú, sino que va a ser esa nueva personita. Y también existen muchos cambios, por ejemplo, en la economía de la misma familia. ¿Por qué? Porque ahora tienen que atender a las necesidades de ese nuevo ser. Ajá. Obviamente va a disminuir su calidad de vida como familia, y en muchas ocasiones se llegan a dar estas cuestiones en las que existe violencia, ¿verdad? Y pues lamentablemente afecta a todos los familiares, incluido al nuevo ser. ¿Cuáles son algunas consecuencias sociales? Bueno, pues en primer lugar tenemos la pobreza, como ya lo vimos en el círculo de pobreza. Obviamente va siendo un ciclo, ¿verdad? Entonces, si de por sí no tenías recursos, ahora el hecho de tener recursos comprometidos, pues te va a ser más difícil el hecho de salir adelante económicamente, ¿verdad? No vas a tener mucho que ofrecerle a esa personita, ni a ti mismo. Obviamente se da un bajo desarrollo social en todos los ámbitos, en el educativo. Esto también va haciéndose muchas veces y lamentablemente un círculo. Existe una vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque existe este problema de salud, como nos decía el maestro Leo. Existe una baja participación laboral. ¿Por qué? Pues porque los adolescentes obviamente no están preparados académicamente para ejercer ciertos trabajos, ¿verdad? Entonces, realmente, en el caso de que lleguen a encontrar trabajo, van a ser trabajos muy básicos, y realmente a lo mejor de fuerza. También se da el caso en el que, pues, los adolescentes no logran encontrar ni siquiera un trabajo, ¿no?
¿Por qué? Porque son menores de edad o porque, como les decía, no tienen estas herramientas. Se llega a dar el caso en el cual se dispara el consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque el adolescente al no saber qué hacer, al sentirse frustrado, va a recurrir a ello. Ajá. Y actos delictivos. En este caso, pues, para poder obtener esos recursos. Obviamente, pues también le trae otras consecuencias como las consecuencias legales. Bueno, y en este caso, pues, ¿cuáles serían las tareas de nosotros como sociedad? En primera, es retardar la primera experiencia sexual. ¿Por qué? Porque esto los pone en una menor exposición. Ajá, entre más retardas esta experiencia sexual, existe menos tiempo en el cual estás expuesto ante los peligros que tiene ejercer este ejercicio sexual sin ningún tipo de información o prevención. En segundo lugar, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta ocasión? Es prevención del embarazo. Ajá, el hecho de poder darles esta información, el hecho de poder, digamos, abrir la puerta para que ustedes como padres o en dado caso ustedes jóvenes busquen esta información para seguir educándose sexualmente, es muy importante. En tercer lugar, y de suma importancia, existe a través de la ONU esta recomendación de empoderar a la mujer. Ajá. Siempre que les digo empoderar a la mujer, me gusta hacer hincapié en que no me refiero a este feminismo radical, el cual hemos vivido en diversas ocasiones, sino que empoderar a la mujer significa darle las herramientas para poder tener una autonomía en todos los sentidos. Ajá. En el sentido económico, en el sentido educativo, en el sentido laboral. Ajá. Entre más empoderada esté una mujer, la sociedad se va a ver beneficiada. Bueno, ¿y cuál es el órgano más importante para la sexualidad? Pues el cerebro, dice. Úsese siempre antes de decidir tener relaciones sexuales. En caso de no usarse, se pueden presentar uno o varios de los siguientes problemas: embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, problemas familiares, responsabilidades económicas y abandono escolar. Es muy importante reflexionar. ¿Y cómo le puedo hacer para poder tener una vida sexual saludable, informada y responsable? Bueno, en primer lugar, nuestra vida sexual debe de ser oportuna, es decir, no tener que adelantarme o no verme presionada, ya sea por presión de pares, que muchas veces se da de manera directa o indirecta. Ajá. El hecho de que mis compañeros ya estén teniendo esa vida sexual muchas veces me va a presionar indirectamente, entonces no ceder a esas presiones. También el hecho de tener una vida responsable, el hecho de cuidarnos es muy importante. Inteligente, es decir, usar mi propio criterio para poder tomar decisiones. Y sana, es decir, tener la prevención en cuanto a educación sexual, en cuanto a educación emocional y en cuanto a métodos anticonceptivos. Por otro lado, tenemos, ¿qué opciones tenemos para vivir nuestra sexualidad? Bueno, en primer lugar tenemos el autoerotismo, es decir, conocernos a nosotros mismos y hacer el ejercicio de la sexualidad con nosotros mismos. Ajá. Prácticas sexuales seguras, es decir, actividades sexuales sin coito y sexo protegido. En este caso, pues, el uso de preservativos, ¿verdad? El uso de métodos anticonceptivos.
Por último, tenemos los métodos anticonceptivos, los cuales solo haré una mención para un breve repaso. Tenemos el condón masculino, condón femenino, píldoras anticonceptivas, anillo hormonal, inyección anticonceptiva, cirugía esterilizadora, que en este caso, bueno, al ser adolescentes no es recomendable, ¿verdad? Ya que todavía no tenemos como esa planeación, el implante, el parche anticonceptivo y el DIU. Y pues en esta ocasión sería todo.